El amanecer llegó con el aire limpio y el olor a tierra mojada. La tormenta había lavado el desierto, y un velo de neblina cubría las colinas en el horizonte. El sol se alzaba entre tonos rosados, como si el cielo también quisiera comenzar de nuevo. Diego salió del establo con una sonrisa cansada. Tenía el sombrero empapado, los pantalones manchados de barro, y la barba cubierta de gotas de rocío, pero se sentía ligero, diferente. Dentro de la cabaña, Inés aún dormía, envuelta en la manta que él le había puesto la noche anterior. Por primera vez desde que llegó, su rostro no mostraba tensión ni miedo. Dormía como alguien que ha soltado algo que llevaba demasiado tiempo cargando. Él la observó desde la puerta por un instante, no como un hombre mira a una mujer, sino como alguien contempla un milagro silencioso. Horas después, cuando ella despertó, la cabaña olía a café y pan recién hecho. Diego, sin voltear, revolvía algo en una olla sobre el fuego. Encontré unas raíces tiernas después de la lluvia, dijo sin mirarla. No es mucho, pero sirve para el desayuno. Inés se sentó, aún medio dormida. ¿Desayuno?, preguntó con una mezcla de sorpresa y ternura. Así le llamamos los blancos a la primera comida del día, respondió él, sonriendo apenas. Ella soltó una risa breve. Era una risa pequeña, torpe, como si hubiera olvidado cómo se hacía. Diego la escuchó y se detuvo. No recordaba haberla oído reír antes. ¿Qué fue eso?, bromeó. Creo que fue mi voz olvidada, dijo Inés, aún riendo suavemente. Ambos se miraron y rieron juntos. Sin razón. Fue una risa que duró poco, pero dejó un eco cálido en la habitación. Afuera, el sol empezó a calentar el suelo, y las aves regresaron a cantar entre los matorrales. Por un instante, el mundo volvió a ser simple. Después del desayuno, Diego le enseñó cómo remendar una silla de montar. Inés observaba con curiosidad, imitando sus movimientos. No tienes que hacerlo, dijo él. Quiero aprender, respondió ella. Si voy a quedarme, debo servir de algo. Diego la miró de reojo, fingiendo concentración. Esa frase, si voy a quedarme, se le quedó grabada. No quiso preguntar por cuánto tiempo pensaba hacerlo. No aún. A media mañana, salieron juntos a revisar el ganado. El aire olía a salvia húmeda, y los caballos resoplaban felices por el agua que quedaba en los charcos. Inés montaba con elegancia natural, como si hubiera nacido sobre una silla. Diego la observaba con cierta admiración. Su cuerpo, antes tenso, se movía ahora con soltura, libre. ¿Siempre fuiste buena con los caballos?, preguntó. Los caballos son como las personas, dijo ella. Si los tratas con miedo, te temen. Si los tratas con respeto, te siguen. Diego asintió, pero su mirada se quedó en ella más tiempo del necesario. Había algo distinto en Inés. Un brillo nuevo, una calma que no había visto antes. Al mediodía, hicieron una pausa junto al arroyo que cruzaba el rancho. Inés se arrodilló para beber agua, y el reflejo del sol iluminó su rostro. Diego la miró, sintiendo una punzada extraña en el pecho. No era deseo, aún, era gratitud, era la sensación de ver florecer algo que creía muerto. Eres diferente hoy, le dijo él mientras ataba su caballo. ¿Diferente? Sí, sonríes. Ella bajó la vista, jugando con el agua entre los dedos. Tal vez porque soñé con mi hijo, susurró, pero no lo vi morir esta vez. Solo lo vi correr bajo la lluvia, y me miraba sonriendo, como si me dijera que ya estaba bien. Diego se acercó despacio, sin decir nada. En sus ojos había comprensión. A veces los muertos nos visitan cuando estamos listos para perdonarnos, murmuró. Inés lo miró con un brillo de lágrimas contenidas. ¿Y tú, la has perdonado a ella?, preguntó con suavidad. Diego suspiró, mirando el horizonte. Cada mañana lo intento, y cada noche vuelvo a fallar. Inés asintió. Entonces estamos aprendiendo juntos. El viento sopló entre ellos, trayendo olor a pasto y a vida. Por primera vez desde que llegó al rancho, Inés sintió que el mundo no la perseguía, que tal vez el destino no la había traído allí para morir, sino para empezar de nuevo. De regreso a la cabaña, al caer la tarde, una liebre cruzó el camino. Inés la señaló y rió de nuevo, con una risa limpia, libre, casi infantil. Diego la miró y no pudo evitar sonreír también.
Era la primera vez en 4 años que alguien reía de verdad en su rancho. Y aunque ninguno lo admitió, ambos sintieron lo mismo. Que entre la tragedia y la lluvia, algo estaban haciendo. No era amor todavía, pero era el camino hacia él. Esa noche, después de la cena, Inés se sentó junto al fuego con una pequeña fotografía entre las manos. Diego la observó desde la mesa, donde limpiaba su rifle. ¿Quién es?, preguntó con suavidad. Ella no respondió de inmediato. Sus dedos acariciaban la imagen gastada, casi borrada por el tiempo. Mi madre, dijo finalmente. Lucía. Diego sintió algo helado recorrerle la espalda. El nombre lo golpeó como un eco del pasado. ¿Lucía?, repitió, intentando mantener la voz firme. Inés asintió. Murió cuando yo era pequeña. Nunca supe cómo, solo que desapareció una noche y nunca regresó. Mi abuela me dijo que la habían expulsado de la tribu por estar embarazada de un hombre blanco. Diego dejó de respirar. ¿Un hombre blanco? Ella levantó la vista, mirándolo con tristeza. Sí, nunca conocí a mi padre. Mi madre nunca habló de él. Solo sé que él la abandonó. Las palabras cayeron como piedras en el silencio. Diego se levantó lentamente, dejando el rifle sobre la mesa. Su mente corría, tratando de conectar fragmentos de un pasado que había enterrado hacía décadas. Lucía. Había conocido a una muchacha gitana con ese nombre cuando era joven. Antes de Elena, antes de todo. Era hermosa, salvaje, llena de vida. Él la había amado en secreto durante un verano, desafiando a su padre, desafiando las reglas. Pero cuando su padre lo descubrió, lo obligó a romper con ella, a casarse con Elena, una mujer de su misma clase. Diego nunca supo qué pasó con Lucía después de eso. Nunca supo que ella estaba embarazada. Tu madre, comenzó Diego, con la voz temblando. ¿Cómo era? Inés lo miró extrañada, pero respondió. Alta, cabello negro, largo, tenía un lunar pequeño en la muñeca izquierda y... Diego cerró los ojos. El lunar. Lo recordaba. Y siempre cantaba una canción. Continuó Inés. Una canción sobre un pájaro que volaba hacia el sol pero nunca llegaba. Diego sintió que las piernas le fallaban. Se aferró al borde de la mesa. Él le había enseñado esa canción a Lucía, una vieja tonada que su madre le cantaba cuando era niño. Dios mío, susurró. Inés se levantó, alarmada. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Diego no podía hablar, no podía mirarla. Porque de pronto, todo cobraba sentido. Los ojos de Inés, la forma de su rostro, el gesto que hacía con las manos cuando hablaba. Eran los de Lucía. Eran los suyos. Diego, insistió Inés, tocándole el hombro. Él se apartó bruscamente, como si el contacto lo quemara. No, no me toques. Ella retrocedió, herida. ¿Qué te pasa? Diego respiraba agitadamente. Su mente era un caos de recuerdos, culpa y horror. Si Lucía había estado embarazada cuando él la dejó. Si nunca le dijo. Si Inés era. No, murmuró para sí mismo. No puede ser. Pero lo era. Inés era su hija. La mujer que había comenzado a mirar de otra forma. La mujer que había despertado algo en él que creía muerto. Era su propia sangre. Diego, háblame, suplicó Inés, confundida. Él negó con la cabeza, dando pasos hacia atrás. Necesito aire. Salió de la cabaña sin mirar atrás, dejando a Inés sola junto al fuego, con la fotografía de Lucía entre las manos y el corazón lleno de preguntas. Afuera, bajo la luna fría, Diego se apoyó contra la pared de madera y dejó que las lágrimas cayeran. No eran lágrimas de tristeza. Eran de puro horror. Porque había salvado a su hija sin saberlo. Y peor aún, había comenzado a sentir cosas que un padre nunca debería sentir. El destino, una vez más, había jugado con él de la forma más cruel posible. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Diego evitaba a Inés. Salía temprano, regresaba tarde, hablaba solo lo necesario. Cuando ella le preguntaba qué pasaba, él desviaba la mirada y murmuraba excusas vacías. Inés no entendía, no comprendía por qué, de pronto, el hombre que la había salvado, que la había escuchado, que había comenzado a ser su refugio, ahora la trataba como una extraña. Como si fuera un error.
Una noche, después de cenar en silencio, ella no pudo más. ¿Qué hice mal?, preguntó con voz quebrada. Diego no respondió, seguía mirando el fuego, las manos apretadas sobre las rodillas. Dime, insistió Inés, si quieres que me vaya. Solo dilo, pero no me trates así. No me hagas creer que significaba algo para ti cuando en realidad no era nada. Él cerró los ojos, el dolor aplastándolo. No es eso. ¿Entonces qué? Diego respiró hondo, sabía que no podía seguir ocultándolo. No para siempre. Se levantó lentamente y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. Tu madre, dijo con voz ronca. Lucía, yo la conocí. Inés se quedó inmóvil. ¿Qué? La conocí hace más de 30 años. Yo era joven. Ella también. Nos vimos en secreto durante un verano. Mi padre lo descubrió y me obligó a romper con ella. Me obligó a casarme con Elena. Inés sintió que el mundo se inclinaba. No, susurró. Diego se giró hacia ella, los ojos llenos de lágrimas. Nunca supe que estaba embarazada. Nunca me lo dijo, si lo hubiera sabido. No, repitió Inés, retrocediendo. No puede ser. Lo siento, murmuró Diego, lo siento tanto. Ella negó con la cabeza, las lágrimas cayendo libremente. Estás diciendo que tú eres tu padre, terminó él con voz quebrada. Sí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Inés se llevó las manos al rostro. Sollozando, Diego quiso acercarse, pero se detuvo. No tenía derecho. Toda mi vida, dijo ella entre lágrimas, toda mi vida busqué a alguien que me quisiera, alguien que no me abandonara. Y cuando por fin lo encontré, cuando por fin sentí que no estaba sola. Se quebró. Resulta que eras tú, y no puedo tenerte. Diego sintió que se ahogaba. Inés. No. Lo interrumpió ella con firmeza. No digas nada, no digas que lo sientes. Porque no cambia nada. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Mañana me iré. No puedes, dijo Diego, ahí afuera te matarán. Prefiero morir ahí que vivir aquí, replicó ella con amargura, porque aquí me recuerdas todo lo que nunca podré tener. Esa noche, Inés no durmió, preparó sus pocas pertenencias. Escribió una carta y la dejó sobre la mesa. Cuando el amanecer llegó, ella ya se había ido. Diego encontró la carta al despertar. Sus manos temblaban al abrirla. Asterisco, gracias por darme una razón para vivir. Aunque sea breve, gracias por ser el padre que nunca tuve. Aunque sea tarde, no me busques. Déjame ir en paz. Inés. Asterisco. Diego apretó la carta contra su pecho y, por primera vez en 4 años, lloró como un niño. Había encontrado a su hija. Y la había perdido en el mismo instante. 3 días después, cuando Diego había perdido toda esperanza, un hombre apareció en su rancho. Era anciano, vestía sotana negra y llevaba un bastón tallado. Sus ojos eran amables pero cansados. ¿Señor Santana?, preguntó con voz suave. Diego, sentado en el porche con una botella de whisky medio vacía, levantó la vista. ¿Quién pregunta? Padre Tomás, respondió el hombre. Vengo del orfanato de San Miguel, al norte, traigo noticias. Diego se enderezó, confundido. ¿Qué noticias? El sacerdote se acercó lentamente y se sentó a su lado. Hace 6 años, después de un ataque a una aldea gitana, encontré a un niño pequeño entre los escombros. Tenía quemaduras pero estaba vivo. Lo llevé al orfanato y lo cuidé. Su nombre es Mateo. Diego sintió que el corazón se le detenía. ¿Mateo? ¿El hijo de Inés Morales? Sí, confirmó el padre Tomás. Lo busqué durante años. Hace una semana, me enteré de que ella estaba viva. Y que estaba aquí, con usted. Diego se levantó de un salto. Ella se fue, hace 3 días, no sé a dónde. El padre asintió. Lo sé, la encontré, está en mi carreta, esperando. ¿Qué? Vino a buscarla porque pensé que querría saber la verdad sobre su hijo. Pero hay algo más. El sacerdote respiró hondo. Antes de morir, su esposa Elena me escribió una carta. Me pidió que si alguna vez encontraba a un niño gitano sobreviviente del ataque, lo salvara. Lo hice, salvé a Mateo, en nombre de Elena. Diego sintió que el mundo se detenía. ¿Elena, lo sabía? Ella sabía que el odio solo engendra más odio.
dijo el padre con tristeza. Quería romper ese ciclo, aunque le costara la vida. Diego cerró los ojos, abrumado. Elena, incluso en su último aliento, había elegido el perdón. Hay algo más, continuó el padre Tomás. Su esposa no murió en el ataque. Diego abrió los ojos bruscamente. ¿Qué? Fue capturada. La mantuvieron prisionera durante años. Cuando la encontraron, su mente estaba rota, no recuerda nada, vive en un convento cerca de Badajoz. Diego sintió que las piernas le fallaban. Se dejó caer en la silla. Elena estaba viva. Mateo estaba vivo. Y él había encontrado a su hija perdida. El destino no era cruel, era devastador. ¿Dónde está Inés?, preguntó con voz temblorosa. El padre señaló hacia el camino. En la carreta, esperando a que le digas qué hacer. Diego corrió. Cuando llegó, Inés estaba sentada en la parte trasera de la carreta, abrazándose las rodillas. Al verlo, apartó la mirada. No vine por ti, dijo con frialdad, vine por mi hijo. Lo sé, respondió Diego, sin aliento, pero necesito que sepas algo. Ella lo miró con desconfianza. Elena, dijo él, mi esposa, está viva. Inés parpadeó, confundida. ¿Qué? No murió en el ataque. Está viva, y fue ella quien le pidió al padre Tomás que salvara a Mateo. Ella rompió el ciclo de odio antes que yo, antes que cualquiera de nosotros. Los ojos de Inés se llenaron de lágrimas. Entonces, mi hijo está vivo gracias a ella. Diego asintió. Y yo encontré a mi hija gracias a ti. Inés bajó de la carreta lentamente. Se quedó frente a él, con el rostro lleno de emociones contradictorias. No sé cómo hacer esto, susurró. No sé cómo ser tu hija. No sé cómo mirarte sin querer algo más, terminó Diego con tristeza. Ella asintió. Él extendió la mano, vacilante. Entonces aprendamos juntos, no como lo que pudimos ser, sino como lo que somos. Inés miró su mano durante un largo rato. Finalmente, la tomó. Y aunque el dolor seguía allí, aunque el pasado seguía siendo una herida abierta, ambos sabían que habían encontrado algo más fuerte que el amor romántico. Habían encontrado familia. Y en un mundo que les había arrebatado todo, eso era un milagro. Esa noche, de regreso al rancho, el padre Tomás les contó toda la historia. Cómo había sido testigo del ataque hace años. Cómo había visto al capitán Vargas y sus hombres quemar la aldea gitana sin piedad. Cómo había guardado silencio por miedo, pero había jurado redimirse salvando vidas. Vargas es un hombre marcado por su propio pasado, dijo el sacerdote. Hace 30 años, estaba obsesionado con Lucía, la madre de Inés, cuando ella rechazó sus avances y eligió a otro hombre. Miró a Diego. A usted, él no lo soportó. Cuando usted la abandonó, Vargas intentó obligarla a estar con él. Ella se resistió. Él la mató en un arranque de furia. Inés dejó caer la taza que sostenía. El sonido del vidrio rompiéndose llenó el silencio. ¿Vargas mató a mi madre?, susurró con voz temblorosa. El padre Tomás asintió con tristeza. Y desde entonces, ha perseguido a su gente. No por deber, por culpa, por miedo a que alguien descubra la verdad. Diego sintió que la rabia lo invadía. Entonces todo este tiempo, todo este maldito tiempo, él ha estado tratando de borrar su crimen. Completó el padre. Y tú, Inés, eres la prueba viviente de lo que hizo. Inés se levantó, temblando de ira. ¿Vendrá por mí? Sí, confirmó el sacerdote. Ya sabe que estás aquí. Es solo cuestión de tiempo. Diego se levantó también, tomando su rifle. Que venga, esta vez estaré listo. Inés lo miró. No tienes que pelear esta batalla. Sí tengo, respondió él con firmeza, porque no solo eres la mujer que salvé, eres mi hija, y esta vez no voy a abandonarte. Afuera, el viento comenzó a soplar con fuerza. Una tormenta se acercaba. Y con ella, la guerra. El amanecer llegó con el aire limpio y el olor a tierra mojada. La tormenta había lavado el desierto, y un velo de neblina cubría las colinas en el horizonte. El sol se alzaba entre tonos rosados, como si el cielo también quisiera comenzar de nuevo. Diego salió del establo con una sonrisa cansada. Tenía el sombrero empapado, los pantalones manchados de barro, y la barba cubierta de gotas de rocío.
pero se sentía ligero, diferente. Dentro de la cabaña, Inés aún dormía, envuelta en la manta que él le había puesto la noche anterior. Por primera vez desde que llegó, su rostro no mostraba tensión ni miedo. Dormía como alguien que ha soltado algo que llevaba demasiado tiempo cargando. Él la observó desde la puerta por un instante, no como un hombre mira a una mujer, sino como alguien contempla un milagro silencioso. Horas después, cuando ella despertó, la cabaña olía a café y pan recién hecho. Diego, sin voltear, revolvía algo en una olla sobre el fuego. Encontré unas raíces tiernas después de la lluvia, dijo sin mirarla. No es mucho, pero sirve para el desayuno. Inés se sentó, aún medio dormida. ¿Desayuno?, preguntó con una mezcla de sorpresa y ternura. Así le llamamos los blancos a la primera comida del día, respondió él, sonriendo apenas. Ella soltó una risa breve. Era una risa pequeña, torpe, como si hubiera olvidado cómo se hacía. Diego la escuchó y se detuvo. No recordaba haberla oído reír antes. ¿Qué fue eso?, bromeó. Creo que fue mi voz olvidada, dijo Inés, aún riendo suavemente. Ambos se miraron y rieron juntos. Sin razón. Fue una risa que duró poco, pero dejó un eco cálido en la habitación. Afuera, el sol empezó a calentar el suelo, y las aves regresaron a cantar entre los matorrales. Por un instante, el mundo volvió a ser simple. Después del desayuno, Diego le enseñó cómo remendar una silla de montar. Inés observaba con curiosidad, imitando sus movimientos. No tienes que hacerlo, dijo él. Quiero aprender, respondió ella. Si voy a quedarme, debo servir de algo. Diego la miró de reojo, fingiendo concentración. Esa frase, si voy a quedarme, se le quedó grabada. No quiso preguntar por cuánto tiempo pensaba hacerlo. No aún. A media mañana, salieron juntos a revisar el ganado. El aire olía a salvia húmeda, y los caballos resoplaban felices por el agua que quedaba en los charcos. Inés montaba con elegancia natural, como si hubiera nacido sobre una silla. Diego la observaba con cierta admiración. Su cuerpo, antes tenso, se movía ahora con soltura, libre. ¿Siempre fuiste buena con los caballos?, preguntó. Los caballos son como las personas, dijo ella. Si los tratas con miedo, te temen. Si los tratas con respeto, te siguen. Diego asintió, pero su mirada se quedó en ella más tiempo del necesario. Había algo distinto en Inés. Un brillo nuevo, una calma que no había visto antes. Al mediodía, hicieron una pausa junto al arroyo que cruzaba el rancho. Inés se arrodilló para beber agua, y el reflejo del sol iluminó su rostro. Diego la miró, sintiendo una punzada extraña en el pecho. No era deseo, aún, era gratitud, era la sensación de ver florecer algo que creía muerto. Eres diferente hoy, le dijo él mientras ataba su caballo. ¿Diferente? Sí, sonríes. Ella bajó la vista, jugando con el agua entre los dedos. Tal vez porque soñé con mi hijo, susurró, pero no lo vi morir esta vez. Solo lo vi correr bajo la lluvia, y me miraba sonriendo, como si me dijera que ya estaba bien. Diego se acercó despacio, sin decir nada. En sus ojos había comprensión. A veces los muertos nos visitan cuando estamos listos para perdonarnos, murmuró. Inés lo miró con un brillo de lágrimas contenidas. ¿Y tú, la has perdonado a ella?, preguntó con suavidad. Diego suspiró, mirando el horizonte. Cada mañana lo intento, y cada noche vuelvo a fallar. Inés asintió. Entonces estamos aprendiendo juntos. El viento sopló entre ellos, trayendo olor a pasto y a vida. Por primera vez desde que llegó al rancho, Inés sintió que el mundo no la perseguía, que tal vez el destino no la había traído allí para morir, sino para empezar de nuevo. De regreso a la cabaña, al caer la tarde, una liebre cruzó el camino. Inés la señaló y rió de nuevo, con una risa limpia, libre, casi infantil. Diego la miró y no pudo evitar sonreír también. Era la primera vez en 4 años que alguien reía de verdad en su rancho. Y aunque ninguno lo admitió, ambos sintieron lo mismo. Que entre la tragedia y la lluvia, algo estaban haciendo. No era amor todavía, pero era el camino hacia él. Esa noche, después de la cena, Inés se sentó junto al fuego con una pequeña fotografía entre las manos. Diego la observó desde la mesa, donde limpiaba su rifle.
¿Quién es?, preguntó con suavidad. Ella no respondió de inmediato. Sus dedos acariciaban la imagen gastada, casi borrada por el tiempo. Mi madre, dijo finalmente. Lucía. Diego sintió algo helado recorrerle la espalda. El nombre lo golpeó como un eco del pasado. ¿Lucía?, repitió, intentando mantener la voz firme. Inés asintió. Murió cuando yo era pequeña. Nunca supe cómo, solo que desapareció una noche y nunca regresó. Mi abuela me dijo que la habían expulsado de la tribu por estar embarazada de un hombre blanco. Diego dejó de respirar. ¿Un hombre blanco? Ella levantó la vista, mirándolo con tristeza. Sí, nunca conocí a mi padre. Mi madre nunca habló de él. Solo sé que él la abandonó. Las palabras cayeron como piedras en el silencio. Diego se levantó lentamente, dejando el rifle sobre la mesa. Su mente corría, tratando de conectar fragmentos de un pasado que había enterrado hacía décadas. Lucía. Había conocido a una muchacha gitana con ese nombre cuando era joven. Antes de Elena, antes de todo. Era hermosa, salvaje, llena de vida. Él la había amado en secreto durante un verano, desafiando a su padre, desafiando las reglas. Pero cuando su padre lo descubrió, lo obligó a romper con ella, a casarse con Elena, una mujer de su misma clase. Diego nunca supo qué pasó con Lucía después de eso. Nunca supo que ella estaba embarazada. Tu madre, comenzó Diego, con la voz temblando. ¿Cómo era? Inés lo miró extrañada, pero respondió. Alta, cabello negro, largo, tenía un lunar pequeño en la muñeca izquierda y... Diego cerró los ojos. El lunar. Lo recordaba. Y siempre cantaba una canción. Continuó Inés. Una canción sobre un pájaro que volaba hacia el sol pero nunca llegaba. Diego sintió que las piernas le fallaban. Se aferró al borde de la mesa. Él le había enseñado esa canción a Lucía, una vieja tonada que su madre le cantaba cuando era niño. Dios mío, susurró. Inés se levantó, alarmada. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Diego no podía hablar, no podía mirarla. Porque de pronto, todo cobraba sentido. Los ojos de Inés, la forma de su rostro, el gesto que hacía con las manos cuando hablaba. Eran los de Lucía. Eran los suyos. Diego, insistió Inés, tocándole el hombro. Él se apartó bruscamente, como si el contacto lo quemara. No, no me toques. Ella retrocedió, herida. ¿Qué te pasa? Diego respiraba agitadamente. Su mente era un caos de recuerdos, culpa y horror. Si Lucía había estado embarazada cuando él la dejó. Si nunca le dijo. Si Inés era. No, murmuró para sí mismo. No puede ser. Pero lo era. Inés era su hija. La mujer que había comenzado a mirar de otra forma. La mujer que había despertado algo en él que creía muerto. Era su propia sangre. Diego, háblame, suplicó Inés, confundida. Él negó con la cabeza, dando pasos hacia atrás. Necesito aire. Salió de la cabaña sin mirar atrás, dejando a Inés sola junto al fuego, con la fotografía de Lucía entre las manos y el corazón lleno de preguntas. Afuera, bajo la luna fría, Diego se apoyó contra la pared de madera y dejó que las lágrimas cayeran. No eran lágrimas de tristeza. Eran de puro horror. Porque había salvado a su hija sin saberlo. Y peor aún, había comenzado a sentir cosas que un padre nunca debería sentir. El destino, una vez más, había jugado con él de la forma más cruel posible. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Diego evitaba a Inés. Salía temprano, regresaba tarde, hablaba solo lo necesario. Cuando ella le preguntaba qué pasaba, él desviaba la mirada y murmuraba excusas vacías. Inés no entendía, no comprendía por qué, de pronto, el hombre que la había salvado, que la había escuchado, que había comenzado a ser su refugio, ahora la trataba como una extraña. Como si fuera un error. Una noche, después de cenar en silencio, ella no pudo más. ¿Qué hice mal?, preguntó con voz quebrada. Diego no respondió, seguía mirando el fuego, las manos apretadas sobre las rodillas. Dime, insistió Inés, si quieres que me vaya. Solo dilo, pero no me trates así. No me hagas creer que significaba algo para ti cuando en realidad no era nada. Él cerró los ojos, el dolor aplastándolo.
No es eso. ¿Entonces qué? Diego respiró hondo. Sabía que no podía seguir ocultándolo. No para siempre. Se levantó lentamente y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. Tu madre, dijo con voz ronca. Lucía, yo la conocí. Inés se quedó inmóvil. ¿Qué? La conocí hace más de 30 años. Yo era joven. Ella también. Nos vimos en secreto durante un verano. Mi padre lo descubrió y me obligó a romper con ella. Me obligó a casarme con Elena. Inés sintió que el mundo se inclinaba. No, susurró. Diego se giró hacia ella, los ojos llenos de lágrimas. Nunca supe que estaba embarazada. Nunca me lo dijo. Si lo hubiera sabido. No, repitió Inés, retrocediendo. No puede ser. Lo siento, murmuró Diego. Lo siento tanto. Ella negó con la cabeza, las lágrimas cayendo libremente. Estás diciendo que tú eres tu padre, terminó él con voz quebrada. Sí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Inés se llevó las manos al rostro, sollozando. Diego quiso acercarse, pero se detuvo. No tenía derecho. Toda mi vida, dijo ella entre lágrimas, toda mi vida busqué a alguien que me quisiera, alguien que no me abandonara. Y cuando por fin lo encontré, cuando por fin sentí que no estaba sola. Se quebró. Resulta que eras tú, y no puedo tenerte. Diego sintió que se ahogaba. Inés. No. Lo interrumpió ella con firmeza. No digas nada, no digas que lo sientes. Porque no cambia nada. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Mañana me iré. No puedes, dijo Diego. Ahí afuera te matarán. Prefiero morir ahí que vivir aquí, replicó ella con amargura. Porque aquí me recuerdas todo lo que nunca podré tener. Esa noche, Inés no durmió. Preparó sus pocas pertenencias, escribió una carta y la dejó sobre la mesa. Cuando el amanecer llegó, ella ya se había ido. Diego encontró la carta al despertar. Sus manos temblaban al abrirla. Asterisco, gracias por darme una razón para vivir. Aunque sea breve, gracias por ser el padre que nunca tuve. Aunque sea tarde, no me busques. Déjame ir en paz. Inés. Asterisco. Diego apretó la carta contra su pecho y, por primera vez en 4 años, lloró como un niño. Había encontrado a su hija. Y la había perdido en el mismo instante. 3 días después, cuando Diego había perdido toda esperanza, un hombre apareció en su rancho. Era anciano, vestía sotana negra y llevaba un bastón tallado. Sus ojos eran amables pero cansados. ¿Señor Santana?, preguntó con voz suave. Diego, sentado en el porche con una botella de whisky medio vacía, levantó la vista. ¿Quién pregunta? Padre Tomás, respondió el hombre. Vengo del orfanato de San Miguel, al norte. Traigo noticias. Diego se enderezó, confundido. ¿Qué noticias? El sacerdote se acercó lentamente y se sentó a su lado. Hace 6 años, después de un ataque a una aldea gitana, encontré a un niño pequeño entre los escombros. Tenía quemaduras pero estaba vivo. Lo llevé al orfanato y lo cuidé. Su nombre es Mateo. Diego sintió que el corazón se le detenía. ¿Mateo? ¿El hijo de Inés Morales? Sí, confirmó el padre Tomás. Lo busqué durante años. Hace una semana, me enteré de que ella estaba viva. Y que estaba aquí, con usted. Diego se levantó de un salto. Ella se fue, hace 3 días, no sé a dónde. El padre asintió. Lo sé, la encontré, está en mi carreta, esperando. ¿Qué? Vino a buscarla porque pensé que querría saber la verdad sobre su hijo. Pero hay algo más. El sacerdote respiró hondo. Antes de morir, su esposa Elena me escribió una carta. Me pidió que si alguna vez encontraba a un niño gitano sobreviviente del ataque, lo salvara. Lo hice, salvé a Mateo, en nombre de Elena. Diego sintió que el mundo se detenía. Elena, ¿lo sabía? Ella sabía que el odio solo engendra más odio, dijo el padre con tristeza. Quería romper ese ciclo, aunque le costara la vida. Diego cerró los ojos, abrumado. Elena, incluso en su último aliento, había elegido el perdón. Hay algo más, continuó el padre Tomás. Su esposa no murió en el ataque. Diego abrió los ojos bruscamente. ¿Qué? Fue capturada. La mantuvieron prisionera durante años.
Cuando la encontraron, su mente estaba rota, no recuerda nada, vive en un convento cerca de Badajoz. Diego sintió que las piernas le fallaban. Se dejó caer en la silla. Elena estaba viva. Mateo estaba vivo. Y él había encontrado a su hija perdida. El destino no era cruel, era devastador. ¿Dónde está Inés?, preguntó con voz temblorosa. El padre señaló hacia el camino. En la carreta, esperando a que le digas qué hacer. Diego corrió. Cuando llegó, Inés estaba sentada en la parte trasera de la carreta, abrazándose las rodillas. Al verlo, apartó la mirada. No vine por ti, dijo con frialdad, vine por mi hijo. Lo sé, respondió Diego, sin aliento, pero necesito que sepas algo. Ella lo miró con desconfianza. Elena, dijo él, mi esposa, está viva. Inés parpadeó, confundida. ¿Qué? No murió en el ataque. Está viva, y fue ella quien le pidió al padre Tomás que salvara a Mateo. Ella rompió el ciclo de odio antes que yo, antes que cualquiera de nosotros. Los ojos de Inés se llenaron de lágrimas. Entonces, mi hijo está vivo gracias a ella. Diego asintió. Y yo encontré a mi hija gracias a ti. Inés bajó de la carreta lentamente. Se quedó frente a él, con el rostro lleno de emociones contradictorias. No sé cómo hacer esto, susurró, no sé cómo ser tu hija, no sé cómo mirarte sin querer algo más, terminó Diego con tristeza. Ella asintió. Él extendió la mano, vacilante. Entonces aprendamos juntos, no como lo que pudimos ser, sino como lo que somos. Inés miró su mano durante un largo rato. Finalmente, la tomó. Y aunque el dolor seguía allí, aunque el pasado seguía siendo una herida abierta, ambos sabían que habían encontrado algo más fuerte que el amor romántico. Habían encontrado familia. Y en un mundo que les había arrebatado todo, eso era un milagro. Esa noche, de regreso al rancho, el padre Tomás les contó toda la historia. Cómo había sido testigo del ataque hace años. Cómo había visto al capitán Vargas y sus hombres quemar la aldea gitana sin piedad. Cómo había guardado silencio por miedo, pero había jurado redimirse salvando vidas. Vargas es un hombre marcado por su propio pasado, dijo el sacerdote. Hace 30 años, estaba obsesionado con Lucía, la madre de Inés, cuando ella rechazó sus avances y eligió a otro hombre. Miró a Diego. A usted, él no lo soportó. Cuando usted la abandonó, Vargas intentó obligarla a estar con él. Ella se resistió. Él la mató en un arranque de furia. Inés dejó caer la taza que sostenía. El sonido del vidrio rompiéndose llenó el silencio. ¿Vargas mató a mi madre?, susurró con voz temblorosa. El padre Tomás asintió con tristeza. Y desde entonces, ha perseguido a su gente. No por deber, por culpa, por miedo a que alguien descubra la verdad. Diego sintió que la rabia lo invadía. Entonces todo este tiempo, todo este maldito tiempo, él ha estado tratando de borrar su crimen. Completó el padre. Y tú, Inés, eres la prueba viviente de lo que hizo. Inés se levantó, temblando de ira. ¿Vendrá por mí? Sí, confirmó el sacerdote. Ya sabe que estás aquí. Es solo cuestión de tiempo. Diego se levantó también, tomando su rifle. Que venga, esta vez estaré listo. Inés lo miró. No tienes que pelear esta batalla. Sí tengo, respondió él con firmeza, porque no solo eres la mujer que salvé, eres mi hija, y esta vez no voy a abandonarte. Afuera, el viento comenzó a soplar con fuerza. Una tormenta se acercaba. Y con ella, la guerra. El amanecer llegó gris y pesado, cubriendo el rancho con una neblina que parecía teñida de pólvora. Diego ya estaba de pie antes del sol, revisando cada rincón del corral, cada línea de defensa que había improvisado con maderas, piedras y sogas. Cada movimiento era calculado, cada respiración, medida. Sabía que el capitán Vargas no vendría solo esta vez. Inés salió de la cabaña, el rostro serio, su brazo aún vendado pero la determinación brillando en sus ojos. Caminó hasta el porche donde Diego la esperaba con el rifle en la mano. Los escucho, dijo ella con voz firme. Sus caballos están cerca. Él asintió. Un retumbar lejano comenzó a sentirse en la tierra. Primero suave, como el eco de un tambor, luego más fuerte.
Los caballos relinchaban nerviosos mientras una columna de polvo aparecía en la llanura. Diego observó con frialdad calculada. Son 20, tal vez más, susurró, y vienen decididos. Inés respiró hondo, ajustando su manta sobre los hombros. Si nos atrapan, no habrá juicio, solo muerte. Él le tocó el hombro. Entonces lucharemos. Pero antes de que pudieran prepararse, una voz los interrumpió desde atrás. No lucharán solos. Se giraron. Era Rodrigo Salazar, el cazarrecompensas que los había atacado semanas atrás. Pero esta vez no venía armado para pelear contra ellos. Traía consigo a 5 hombres más. Algunos blancos, algunos gitanos. ¿Qué haces aquí?, preguntó Diego, desconfiado. Salazar desmontó lentamente. Su rostro mostraba cicatrices nuevas, pero sus ojos ya no brillaban con codicia. Brillaban con algo diferente. Culpa. Mi hermana era Elena, dijo con voz ronca, tu esposa. Diego se quedó inmóvil. Cuando supe que estabas protegiendo a una gitana, pensé que la habías traicionado. Vine a matarte, pero el padre Tomás me contó la verdad. Me contó que Elena pidió salvar a ese niño gitano antes de que la llevaran. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Mi hermana eligió el perdón. Yo elegí el odio. Y me equivoqué. Extendió la mano hacia Diego. Déjame ayudarte a terminar lo que ella comenzó. Diego miró la mano extendida. Luego miró a Inés. Ella asintió despacio. Él estrechó la mano de Salazar. Bienvenido, cuñado. Cuando la columna de soldados apareció finalmente, el capitán Vargas encabezaba la formación, montado sobre su caballo con el ceño fruncido. Su mirada era la de un hombre que había olvidado la compasión. Pero cuando vio que Diego no estaba solo, que había más hombres, blancos y gitanos juntos, armados y listos, su expresión cambió. Por primera vez en años, Vargas sintió miedo. Santana, gritó, entrega a la mujer y no habrá derramamiento de sangre. Diego levantó el rifle, apuntando al primer hombre que cruzara el límite del corral. No la entrego, ni un paso más. Inés dio un paso adelante, con un machete en mano. Si me quieres, Vargas, ven a buscarme tú mismo. No envíes a tus perros. El capitán apretó los dientes. Tú no sabes con quién hablas. Gitana. Sí lo sé, replicó ella con voz helada. Sé que eres el hombre que mató a mi madre. Sé que eres un cobarde que esconde sus crímenes detrás de un uniforme. Vargas palideció. No tienes pruebas. Tengo mi sangre, dijo Inés, y eso es suficiente. El capitán perdió la compostura. Ataquen, gritó. El choque fue inmediato. Diego disparó primero, y el retumbar de los rifles resonó en las colinas. Los soldados respondieron con fuego, pero Diego, Inés, Salazar y su grupo habían preparado trampas, cubos de arena, sogas que hicieron caer a varios hombres de sus caballos, barriles de agua que golpearon con fuerza a los intrusos. El polvo se levantó, mezclándose con el humo de los disparos y el olor a pólvora. Inés esquivaba, corría, atacaba con precisión. Diego estaba a su lado, cubriéndola, disparando con calma quirúrgica. Cada movimiento estaba sincronizado, cada respiración, compartida. Por primera vez, no eran hombre y mujer, ni padre e hija. Eran una fuerza unida, un solo cuerpo en medio del caos. Salazar y sus hombres luchaban con ferocidad, demostrando que el perdón no era debilidad. Era poder. El capitán Vargas gritó órdenes, pero la coordinación de Diego y su grupo era superior. Usaron el terreno, la posición de los árboles, el arroyo como barrera. Cada soldado que intentaba acercarse era detenido antes de cruzar los límites del rancho. En un momento, Vargas logró acercarse lo suficiente como para disparar. Diego rodó detrás de un barril, devolviendo el disparo. La bala alcanzó el hombro del capitán, que cayó del caballo, malherido. Sus hombres retrocedieron, dudando por primera vez. Inés se lanzó hacia uno de los soldados restantes. Su machete en alto, con un movimiento preciso, lo desarmó y lo empujó lejos del terreno. Respiraba con fuerza, pero no flaqueaba. Sus ojos, llenos de fuego, se encontraron con los de Diego. No importa cuántos vengan, dijo ella, jadeando, no nos separarán. Él asintió. Y juntos,
Avanzaron usando cada recurso a su disposición. La lucha duró horas. El polvo cubría sus rostros. Sus ropas estaban empapadas de sudor, pero su sincronía se volvía perfecta. Cada paso, cada disparo, cada bloqueo era un juramento hecho carne. No dejarían que la guerra los separara. Al final, los soldados restantes huyeron, arrastrando al herido Vargas sobre su caballo. La victoria no fue gloriosa. Fue silenciosa, sucia, teñida de polvo y sangre. Pero era victoria. Diego e Inés se quedaron de pie, observando cómo el último de los caballos desaparecía en la distancia. Sus cuerpos temblaban por el esfuerzo y la tensión, pero sus manos se encontraron automáticamente. Entrelazadas. Lo logramos, susurró Inés, apoyando la cabeza en su hombro. Sí, respondió él, respirando con fuerza, pero no será la última vez. Salazar se acercó, limpiándose la sangre de una herida en la frente. Vargas no morirá fácilmente, volverá, o enviará a más. Diego lo miró. Que venga, esta vez sabrá que no estamos solos. 3 días después, cuando las heridas comenzaron a sanar y el rancho volvió a respirar en paz. Llegó otra carreta. Esta vez traía a 2 personas. El padre Tomás bajó primero, ayudando a descender a una mujer de mediana edad. Su cabello era gris, su rostro delgado, y sus ojos, vacíos. Elena. Diego sintió que el mundo se detenía. La mujer que había amado, la madre de su hija muerta, la esposa que creyó perdida para siempre. Estaba frente a él, viva, pero ausente. Elena, susurró, acercándose lentamente. Ella lo miró sin reconocerlo. Sus ojos recorrieron su rostro como si buscara algo familiar pero no lo encontraran. ¿Quién eres?, preguntó con voz infantil. Diego sintió que algo dentro de él se rompía. Soy Diego, tu esposo. Ella parpadeó, confundida. No, mi esposo se fue hace mucho tiempo. Fue a buscar a nuestra hija. No ha vuelto. El padre Tomás se acercó, colocando una mano en el hombro de Diego. Su mente está atrapada en el pasado. No recuerda nada después del ataque. Vive esperando que usted y María regresen. Diego cerró los ojos, tragándose el dolor. Inés observaba desde la puerta de la cabaña, con el corazón partido. Ver a esa mujer, la mujer que su padre había amado antes que nadie, le recordaba todo lo que ella nunca podría ser para él. Elena se acercó a Inés, estudiándola con curiosidad. Eres hermosa, dijo con una sonrisa. ¿Eres mi hija? Inés negó suavemente. No, pero estoy aquí para cuidarte. Elena asintió, contenta. Esa noche, Diego preparó una habitación para Elena en la cabaña. Ella dormía profundamente, ajena a todo. Inés y Diego se quedaron afuera, sentados en el porche bajo las estrellas. No sabía que el destino pudiera ser tan cruel, murmuró Inés. Ni yo, respondió Diego. Ella lo miró. ¿La amas todavía? Diego tardó en responder. Amo lo que fue, pero ella ya no es esa persona. Y yo tampoco soy el mismo hombre. Inés asintió. Entonces, ¿qué hacemos? Cuidarla, dijo Diego con firmeza. Le debo eso, le debo todo. Inés tomó su mano. Entonces lo haremos juntos, como familia. A la mañana siguiente, otra sorpresa llegó. El padre Tomás trajo a un niño pequeño de la carreta. Tenía 6 años, cabello oscuro, y ojos llenos de miedo y curiosidad. Mateo. Inés sintió que las piernas le fallaban. Corrió hacia él, cayendo de rodillas frente al niño. «¿Mateo?», susurró con voz quebrada. El niño la miró con desconfianza. «¿Quién eres?». Inés sintió que el corazón se le partía. Soy tu madre». Mateo frunció el ceño. «Mi madre está muerta, el padre Tomás me lo dijo». Inés miró al sacerdote con desesperación. Él asintió con tristeza. Pensé que era mejor así. No quería darle falsas esperanzas. Inés respiró hondo, tragándose las lágrimas. Mateo, dijo con voz suave, no te pido que me recuerdes. Solo déjame conocerte de nuevo. El niño la observó largo rato. Luego, lentamente, asintió. Durante los días siguientes, Inés aprendió a ser madre otra vez. Jugaba con Mateo, le enseñaba canciones, le contaba historias. Y aunque él no la recordaba, poco a poco comenzó a confiar en ella.
Diego observaba desde la distancia, con el corazón lleno de una mezcla de dolor y esperanza. Ver a Inés con su hijo le recordaba todo lo que él había perdido con María. Pero también le mostraba que el amor no tiene una sola forma. Que la familia no siempre es sangre. A veces es elección. Una tarde, mientras Mateo jugaba cerca del arroyo, Diego se acercó a Inés. «Eres una buena madre», dijo. Ella sonrió con tristeza. «Estoy aprendiendo a serlo de nuevo». «Lo estás haciendo bien». Inés lo miró. «Gracias. Por todo, por salvarme, por darme un hogar, por ser mi padre, aunque nunca lo supiste». Diego sintió que los ojos se le humedecían. «Siento no haber estado allí». «Lo estás ahora», respondió ella, «y eso es lo que importa». 2 semanas después, el capitán Vargas regresó. Pero esta vez no venía con un ejército. Venía solo, herido, tambaleándose sobre su caballo. Diego lo vio acercarse desde el porche y tomó su rifle. Pero Inés le detuvo la mano. «Déjame a mí». Salió al encuentro de Vargas. El capitán se dejó caer del caballo, respirando con dificultad. «Vengo a confesar», dijo con voz ronca. Inés lo miró sin piedad. «Ya sé lo que hiciste». Vargas asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Maté a tu madre, la amaba, pero cuando me rechazó, cuando supe que había elegido a otro, yo perdí la razón». Se llevó una mano al pecho, donde la herida aún sangraba. «He vivido con esa culpa durante 30 años. He perseguido a tu gente. He matado a inocentes. Todo para enterrar lo que hice». Cayó de rodillas. «Pero no puedo más. No puedo seguir huyendo». Inés lo observó. Dentro de ella, la rabia ardía, la tentación de matarlo, de vengar a su madre, era abrumadora. Pero entonces recordó las palabras de Diego. «No quiero convertirme en aquello que me destruyó». Respiró hondo. «No te mataré, Vargas», dijo con voz firme, «pero tampoco te perdonaré. Lo que hiciste no tiene perdón». Vargas sollozó. «Lo sé. Irás a la ciudad», continuó Inés. «Confesarás tus crímenes ante las autoridades. Enfrentarás la justicia, y vivirás con tu culpa hasta el último de tus días». Vargas asintió, derrotado. «Gracias», murmuró. «No me dé las gracias», replicó Inés. «No lo hago por ti. Lo hago por mí, porque no quiero que tu sangre manche mis manos». 2 hombres del pueblo escoltaron a Vargas hacia la ciudad. Inés los observó alejarse, sintiendo un peso levantarse de sus hombros. Diego se acercó y la abrazó. «Estoy orgulloso de ti». Ella apoyó la cabeza en su pecho. «Aprendí de ti». Los meses pasaron. El rancho se transformó. Ya no era solo un lugar de soledad y dolor. Se convirtió en un refugio. Gitanos y blancos que habían sido rechazados por sus comunidades encontraban un hogar allí. Salazar se quedó, ayudando a trabajar la tierra. El padre Tomás visitaba con frecuencia, llevando provisiones y noticias. Elena vivía en paz, cuidada por Inés y Diego. Aunque nunca recuperó la memoria, encontró felicidad en los pequeños momentos, el canto de los pájaros, el olor del pan recién hecho, el sonido de la risa de Mateo. Una noche, mientras Diego leía junto al fuego, Elena se acercó y se sentó a su lado. «Eres un buen hombre», dijo con ternura. Diego la miró, sorprendido. «Gracias». Ella sonrió. «No sé quién eres, pero siento que te conozco, como si mi corazón te recordara, aunque mi mente no pueda». Diego sintió que las lágrimas amenazaban con caer. «Yo también te conozco, Elena, y siempre te conoceré». Ella apoyó la cabeza en su hombro, y ambos se quedaron en silencio, dejando que el fuego hablara por ellos. 1 año después, en una tarde de otoño, Diego, Inés y Mateo subieron la colina detrás del rancho. Allí, junto a las tumbas de María y las cenizas de Lucía que habían recuperado, habían plantado un árbol. Un árbol que crecía fuerte, con raíces profundas. Mateo corría alrededor, riendo, persiguiendo mariposas. Inés se arrodilló frente a las cruces y dejó flores silvestres. «Gracias, mamá», susurró, «por darme vida, y gracias, María, por darme un padre». Diego se arrodilló a su lado. «Gracias, Elena», murmuró, «por enseñarme que el perdón es más fuerte que el odio».
Se quedaron allí, en silencio, mientras el viento movía las hojas del árbol. Mateo se acercó corriendo y tomó la mano de Inés. «Mamá, ¿podemos volver mañana?» Inés sonrió, limpiándose las lágrimas. «Sí, mi amor, siempre». Diego se levantó y extendió la mano hacia ambos. Inés la tomó, y los tres caminaron de regreso al rancho. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rojo. Atrás quedaban las sombras del pasado, las cruces, el dolor. Adelante estaba el futuro, incierto, pero lleno de promesas. Cuando llegaron al porche, Elena los esperaba con una sonrisa. «¿Dónde estaban?», preguntó. «Visitando a la familia», respondió Diego. Elena asintió, sin entender del todo, pero aceptándolo. Esa noche, los cuatro cenaron juntos. La mesa estaba llena de comida, risas y luz. Y aunque el camino había sido largo y doloroso, aunque las cicatrices nunca desaparecerían del todo, habían encontrado algo más valioso que el perdón. Habían encontrado paz. Mientras las estrellas aparecían sobre el desierto, Diego miró a su alrededor. Inés le enseñaba a Mateo una canción gitana. Elena bordaba con calma. Salazar tocaba una guitarra afuera. Y por primera vez en años, Diego sintió que había roto la promesa que hizo junto a aquellas tumbas. Ya no odiaba. Ya no quería venganza. Solo quería vivir. Y en ese rancho perdido en medio de Extremadura, bajo un cielo lleno de estrellas, 4 almas rotas se habían vuelto una familia. No perfecta, no tradicional, pero real. Y eso, pensó Diego mientras cerraba los ojos, era más que suficiente. Asterisco asterisco epílogo asterisco asterisco. 10 años después. Mateo tenía 16 años. Era alto, fuerte, con los ojos de su madre y el corazón de su abuelo. Trabajaba en el rancho junto a Diego, cuidando el ganado, reparando cercas, ayudando a los viajeros que llegaban buscando refugio. Inés se había convertido en una líder respetada. Gitanos y blancos acudían a ella en busca de consejo. Mediaba conflictos, sanaba heridas, tanto físicas como emocionales. Elena había fallecido en paz 2 años atrás. Rodeada de amor, nunca recordó quién era, pero murió feliz. Y Diego se había vuelto un anciano tranquilo. Su cabello era blanco, su espalda encorvada, pero sus ojos seguían brillando con la luz de alguien que ha encontrado su propósito. Una tarde, mientras descansaba en el porche, Mateo se sentó a su lado. «Abuelo», dijo el muchacho, «cuéntame otra vez cómo conociste a mamá». Diego sonrió. Era un día de sol abrasador. Y comenzó la historia de 2 almas rotas que se encontraron en el desierto. La historia de odio que se transformó en amor. La historia de perdón que sanó generaciones. Mateo escuchaba atentamente, como siempre lo hacía. Y cuando Diego terminó, el muchacho preguntó: ¿volverías a hacerlo? ¿Salvarías a mamá de nuevo, sabiendo todo lo que pasaría después? Diego no dudó ni un segundo. Cada vez, respondió con firmeza, la salvaría 1000 veces. Mateo sonrió. Entonces yo también lo haré. Salvaré a quienes necesiten ser salvados, sin importar quiénes sean. Diego le puso una mano en el hombro. Eso, muchacho, es lo que significa ser un hombre de verdad. El sol se puso lentamente sobre el horizonte. Y en ese rancho, donde alguna vez solo había dolor y soledad, ahora florecía la vida. Porque el fuego puede destruir, pero también puede purificar. Y el amor, ese amor que nace del dolor, que crece en la adversidad, que se forja en el perdón, ese amor es eterno. Asterisco asterisco el amor no borra el dolor, pero le da un sentido. Asterisco asterisco.